Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar la teoría de las colisiones. Nuestro equipo está conformado por Cos, Bueno, Elisa y Seth, Gómez, Muñoz, Daniel Antonio, González, Chabelas, Liam, Iván y su servidora, Canalizo Soriano, Ana Paula. Y bueno, vamos a explicar un poco de qué trata en esta breve introducción. La teoría de las colisiones explica las velocidades de reacciones químicas desde una perspectiva que es meramente molecular. Esto tiene una estrecha cercanía con la cinética química, porque en lugar de abordar las velocidades en términos de concentraciones, lo hace en función de las frecuencias de colisiones. Como pusimos aquí en la imagen, un claro ejemplo del choque de colisiones es con estas bolas de billar que, pues al chocar, hacen el mismo efecto. Y bueno, la teoría de las colisiones existen tres condiciones importantes para que se produzcan las reacciones. La primera es las especies químicas, que o sea, pueden ser iones, moléculas, radicales, etcétera, deben de colisionar de manera eficiente. La segunda es que deben de portar con la energía suficiente para el rompimiento de sus enlaces. Y la tercera es que la orientación del impacto tiene que ser muy específica. También en esto cabe mencionar que es muy importante que, bueno, esto se aplica para sistemas gaseosos o soluciones muy diluidas, pero sus principios pueden extenderse a cualquier reacción o medio físico. Y bueno, ¿por qué las partículas necesitan chocar para reaccionar? Bueno, porque los átomos, iones o moléculas necesitan ponerse en contacto directo para romper enlaces viejos y formar nuevos enlaces. Una reacción significa reorganizar átomos y eso solo ocurre si se tocan o si se intercambia energía. Por eso las colisiones son esenciales. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la energía de activación y la ecuación de Arrhenius. La energía de activación o E sub A es la energía mínima que necesitan los reactantes para formar productos y provienen de las colisiones entre moléculas. Si la energía de activación es mayor que la energía cinética promedio, la reacción va a ser lenta porque pocas moléculas pueden reaccionar. Si es menor, muchas colisiones son efectivas y la reacción va a ocurrir rápidamente. Aquí se muestra en la reacción de abajo, ejemplo, las relaciones energéticas para la reacción general de una molécula de A con una molécula de B para formar moléculas de C y D como producto. Siguiente, por favor. La energía de activación del estado de transición va a superar a la de los reactivos por una cantidad igual a la energía de activación E sub A. Para alcanzarlo, la suma de las energías cinéticas de A y B debe ser mayor o igual a E sub A. Al formarse los productos C y D, el sistema va a perder energía que se va a transferir a otras moléculas y esto va a facilitar nuevas reacciones. El proceso directo se va a volver así más favorable una vez iniciado. En el diagrama, delta H es la diferencia de entalpía entre reactivos y productos y E sub A positivo en valor de entalpía va a corresponder a la energía de activación de la reacción inversa. La siguiente, por favor. La ecuación de Arrhenius va a relacionar la energía de activación E sub A con la constante de velocidad k. A va a ser el factor de frecuencia asociado a la frecuencia y orientación correcta de las colisiones, y el término exponencial va a reflejar la fracción de moléculas con suficiente energía para superar la barrera de activación. Y aquí tenemos en la parte de abajo el ejemplo de esta ecuación. Así es como luce. La siguiente, por favor. Una reacción con mayor valor de E sub A va a tener un valor de K menor y es más lenta, a comparación de una menor E sub A, que va a implicar que las moléculas van a ser capaces de reaccionar con un valor mayor de K. Aumentar la temperatura va a incrementar la fracción de moléculas con energía suficiente, elevando K. Si aumentan las colisiones con orientación adecuada, aumenta A y también K significa que va a acelerar la reacción. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo a medida de que la energía de activación de una reacción va a disminuir, el número de moléculas con al menos esta cantidad de energía aumenta,
como lo muestran las áreas sombreadas en la gráfica A. En la gráfica B, a una temperatura más alta, o T2, más moléculas van a tener energías cinéticas mayores que E sub A, como lo muestra el área sombreada con amarillo. La siguiente. Un enfoque conveniente para determinar E sub A para una reacción va a implicar la medición de K a diferentes temperaturas y el uso de una versión alternativa de la ecuación de Arrhenius que va a tomar la forma de una ecuación lineal. Como lo vemos, claramente refleja la estructura de la ecuación de la línea recta. Y es igual a mx más b. Por lo tanto, una gráfica de logaritmo natural de k multiplicado 1 sobre t versus da una línea recta con la pendiente de menos e sub a sobre r, a partir del cual se puede determinar, perdón, a. La siguiente. Muy bien, ahora hablaremos sobre la colisión efectiva y no efectiva. Una colisión va a ser efectiva cuando el choque de las partículas van a producir una reacción y va a ser no efectiva cuando los choques no van a producir ninguna reacción, ya que no van a tener la energía suficiente o su orientación va a estar incorrecta. ¿Y qué papel juega la energía cinética? La energía cinética va a hacer que a mayor energía cinética va a haber más probabilidad de superar la energía de activación. Ahora, hablemos sobre los factores que afectan la velocidad de reacción. En esto entra la temperatura, la concentración, la superficie de contacto y los catalizadores. En la temperatura va a aumentar la energía de las partículas y la frecuencia de colisiones. En la concentración, más partículas van a generar más choques por segundo y la reacción va a ser más rápida. En la superficie de contacto, mayor superficie va a ser igual a mayor número de colisiones posibles y en catalizadores van a disminuir la energía de activación y acelerarán la reacción sin consumirse. Bueno, para explicar de manera más fácil la teoría de colisiones, aquí tenemos un pequeño ejemplo de una reacción. Como vemos, una molécula de hidrógeno choca con una molécula de yodo. Si la orientación es correcta, los átomos de hidrógeno se acercan a los átomos de yodo. La energía es suficiente para superar la barrera de activación y se forma un complejo activado. Quiere decir que un estado de transición inestable. Este complejo activado se reorganiza rápidamente para formar dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Como podemos ver, ambas moléculas deben tener suficiente energía cinética para romper los enlaces de hidrógeno y yodo, respectivamente. Al cumplirse orientación más energía, se forman dos moléculas de yoduro de hidrógeno, es decir, la reacción se ocurre. Básicamente, en resumen, las reacciones químicas ocurren solo cuando las moléculas chocan con orientación correcta y energía suficiente. La teoría de colisiones explica cómo estos factores afectan la velocidad de reacción y la ecuación de Arrhenius relaciona esa velocidad con la energía de activación, la temperatura y la efectividad de las colisiones. Muchas gracias.